Ahora bien, acuérdense que todo esto es conceptualizado, o sea, cada prácticamente que digo, y es lo bonito de las matemáticas, que está bien ordenado todo, no es ahí al azar. Y esta palabra de formas quiere decir manera de escribir. No se le menciona ecuaciones, porque una ecuación es una igualdad que tiene dos miembros, izquierdo y derecho, y que en cada uno de los miembros puede o no haber operaciones entre términos. Esa es la definición que yo les había dado de ecuación y que está en Classroom. Ahí vienen todos los conceptos previos. Se le llama forma porque no solamente voy a sustituir, recuerden que en la ecuación solamente se sustituye, y en una forma, que es una manera de escribir, en esa forma yo voy a poder sustituir y además también voy a poder obtener valores dependiendo. Por lo tanto, una forma no se considera una ecuación, sino más bien se considera una manera en la que tú escribes, y gracias a esa manera en que tú le estás escribiendo vas a poder o calcular la ecuación o calcular, o obtener valores, los cuales me van a ayudar a graficar o a obtener algunos valores específicos para poder resolver ejercicios. Recordemos que un ejercicio es la repetición de situaciones donde voy a estar aplicando varios conceptos, y los problemas tienen referencia a una aplicación. Generalmente en geometría analítica no vemos aplicaciones, nos quedamos solamente en la parte de ejercicios, por eso todo va a ser ejercicios, ¿no? Bueno, recuerdo, forma quiere decir manera de escribir, y entonces lo que vamos a ver van a ser formas de la recta. ¿No? Entonces, de escribir una recta, pues hay varias. La primera forma se denomina la forma general. La forma general tiene la característica que yo voy a igualar a cero. Si yo igualo a la forma general de la circunferencia, de la parábola, de la elipse y de la hipérbola, y todas tienen la misma característica, que es igualar a cero. Ahora bien, esta forma específicamente se usa para escribir el resultado. En otras palabras, cada vez que yo les haga una pregunta acerca de la ecuación de la parábola, de la recta, hipérbola, circunferencia o elipse, siempre que les diga, denme la ecuación, no es necesario repetirse. Doctor en ciencias de la Escuela Superior de Cómputo, y él me decía, ¿no? Es que tienes que especificar cómo quieres la respuesta. Y le dije, pues es que no tengo que especificar nada, porque todos saben que la forma general es para dar la respuesta. O sea, no es necesario que te diga que quiero en forma ordinaria, en forma general, en forma, no sé, sino simplemente, si te pido una ecuación, ya saben que debe ser el resultado de la forma general. En otras palabras, si el resultado de una ecuación ustedes me lo presentan como x más y igual a 5, este resultado yo se los voy a considerar como mal, porque me deben de dar el resultado en forma general. O sea que la forma general es x más y menos 5 igual con 0, y este sí es el resultado adecuado. Fíjense cómo prácticamente es lo mismo, pero la conceptualización, o sea, ahí es lo importante, necesitas manejar el concepto de la materia. La conceptualización es que la forma general, como no te lo puedo considerar bien, aunque fuera equivalente. Entonces tengan cuidado en eso, por favor. Ya les estoy diciendo, forma general solamente es para resultados. Y si un día me dan un resultado que no sea la forma general, está mal, ¿no? Aunque sí, ¿por qué? Por la conceptualización. Si ustedes les dicen, entrégame en la guardería a un niño que traiga pañales y traiga ropa de una muda y traiga comida, y si llegan a la guardería y no llevan ninguna de esas tres cosas, pues la guardería les va a cobrar, les va a decir, bueno, por los pañales te voy a cobrar 50 pesos por cada pañal que use, por la comida te voy a cobrar 70 pesos por el alimento que yo le dé, y por la ropa, si es un cambio de muda, te voy a cobrar 200 pesos por cada cambio de muda que yo le haga. Y obviamente eso va haciendo referencia a la responsabilidad que deben de tener, ¿no? No es solamente, sino es una responsabilidad que tienen que hacer a lo largo de los años, y que obviamente la escuela
llámese kinder, primaria, secundaria, bachillerato, superior, lo que sea, pues tenemos que formar esos valores. Y dentro de esos valores es, si ya te dije que así es el resultado, no te voy a permitir otro resultado, para que lo tengan bien. Bueno, después de la forma general, la otra forma se llama forma pendiente, ordenada al origen. Y todas esas palabritas quieren decir algo. ¿Qué quiere decir forma? Forma quiere decir manera de escribir. ¿Qué quiere decir pendiente? Pendiente quiere decir inclinación, que fue lo que nos dijo su compañera. Ordenada al origen es una coordenada donde la ordenada no la sé, pero yo sé que la abscisa es 0. Por eso se llama ordenada al origen. Entonces, todas las palabras tienen un concepto, no nada más se le escribe un nombre, nada más ser. Y la forma se va a obtener cuando calculo el valor, de y. Y calcular el valor de y no quiere decir calcular el valor numérico, sino quiere decir calcula con qué operaciones puedes obtener el valor de la y. Eso es calcular el valor de y. Algunos le dicen despejar a la y, lo cual está mal dicho porque despejar es en un plano físico quitar todo lo que te estorba, eso es despejar, pero no puedes manejar el despejar dentro del ámbito matemático. Por eso se menciona que es calcular el valor de la y. Entonces calculas el valor de la y, así se obtiene la forma pendiente ordenada al origen. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para graficar. Entonces, ¿cómo es la forma general? Igual a 0. ¿Cómo es la forma pendiente ordenada al origen? Calcula el valor de la y. O sea, como vulgarmente dicen, despejar, que está mal aplicado el nombre, vuelvo a repetir. Y esa va a servir para graficar. Luego, la otra forma, déjenle borro esto porque no tiene caso que escriba forma, porque ya saben que estamos hablando de las formas. Y las formas son las diferentes maneras de escribirla. La otra forma se denomina simétrica. Y la forma simétrica se obtiene igualando a 1. Así se obtiene. ¿Y para qué me sirve? Pues este también sirve para graficar. Entonces, de las tres formas que hemos visto, una simplemente es para dar el resultado, no tiene mayor implicación es esa, y la otra es precisamente para, las otras dos son para graficar. Obviamente cada una tiene sus características, en cada una de ellas se aplican conceptos diferentes, los conceptos ya saben que son los de álgebra, y solamente hay que entender por qué se aplican esos conceptos y cuál es el objetivo, ¿no? En otras palabras, álgebra es la base de todo, hay que manejar bien los conceptos de álgebra y solamente hay que ver cuál es el objetivo. Por eso, el objetivo aquí es igualar a 0, el objetivo aquí es el calcular el valor de y aquí el objetivo es igualar a 1. Esas tres nos dan el indicio de cómo se llama la forma. La otra forma recibe el nombre de punto pendiente. Punto pendiente, saben que punto pues es una coordenada, pendiente es una inclinación y por lo mismo la forma punto pendiente va a ser una que es la y menos la y del punto que no conozco igual a la m por la x menos la x que no conozco. Entonces aquí la parte importante es que saben que la pendiente es la inclinación. La pendiente es la inclinación y cuando estoy hablando acerca de un punto es un punto conocido de la recta. Por lo tanto, este punto yo lo conozco y este punto va a tener coordenadas ordenadas. Y si ustedes se dan cuenta, esta y esta x son las que me van a representar al lugar geométrico. Lugar geométrico todavía no llegamos al lugar geométrico, pero les voy adelantando. Un lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Por lo tanto, esta ecuación a una recta, a una gráfica que va a ser una recta, y específicamente los puntos x, y, que van a ser muchísimos puntos, esos puntos son los que me van a formar la recta. Por eso en la x y en la y no se sustituye nada, porque ahí van a ir los puntos de toda la recta.
todos los puntos de la recta. O sea, si una recta está formada por todos estos puntos, yo puedo sustituir cualquiera de esos puntos y se va a cumplir la ecuación. Ahí es donde viene la conceptualización de lo que es la forma. Si se dan cuenta, en la de arriba, ni en la de arriba, ni en la de arriba no puse una manera de escribir, sino simplemente dije lo que hay que hacer: igualar a 0, calcular el valor de y e igualar a 1. Pero ahora aquí, en la punto pendiente, sí se da una forma específica, una manera específica de escribir, porque de ahí vamos a obtener, o más bien, vamos a usarla para calcular la ecuación de la recta. Obviamente la ecuación de la recta cumple con que pasa por un punto y que tiene cierta inclinación. Y por último, la última forma de la recta es la que se denomina dos puntos, y la dos puntos tiene una y menos ya, y lo único que voy a hacer es sustituir esta pendiente por la fórmula de la pendiente que ya me sé. Y ya saben que la fórmula de la pendiente es la resta de las ordenadas menos la resta de las abscisas, porque habíamos dicho que la pendiente se interpreta como lo que sube entre lo que avance, y esto multiplicado por una x menos una xa. Entonces, ¿por qué son dos puntos? Pues porque hay un punto A y un punto B. Hay un punto A y hay un punto B. Y lo único que está diciendo es que tengo ordenadas del punto A y del punto B, abscisa del punto A y del punto B, ordenada del punto A y ordenada del punto abscisa del punto A. Entonces, en todo eso, lo que voy a estar haciendo van a ser valores numéricos de dos puntos que yo conozco que existen, el punto A y el punto B. Y habíamos dicho que esta y esta x, lo que me está representando es el punto que se mueve a través de toda la gráfica. En otras palabras, son todos los puntos que están sobre la gráfica. ¿Cuántas formas son? 5. Una para dar resultado, 2 para graficar y 2 para calcular la ecuación de la gráfica, dependiendo de lo que yo tenga. Entonces hay que aprenderse qué es lo que debo de hacer, hay que aprenderse los modelos, hay que aprenderse para qué sirven, y ya con eso pues simplemente es empezar a hacer ejercicios y aplicar lo que les acabo de decir. Obviamente todos los ejercicios van a implicar también muchos conceptos de álgebra, pero pues esa ya es la parte más fácil, ¿no? Desde el punto de vista que ya los dominan. Si no los dominan, sobre el transcurso de todos los ejercicios, poco a poco vamos a ir dominando los conceptos de álgebra, que son los que ya deben de tener desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces copiar un ejercicio de los que están en Classroom para que vayamos trabajando. No, dejen ver dónde quedó. Aquí quedó. ¿Dónde está acá? Aquí está. Entonces vamos a hacer esta. Lo voy a copiar para que lo tengan ustedes. Vuelvo a repetir, son los ejercicios de Classroom, que son los que tienen que hacer. Obviamente yo los estoy haciendo, pero también ustedes los tienen que volver a repetir, ¿no? Sin ver lo que hice, para que se den cuenta que ya dominan el tema. Ya están viendo todos el ejercicio 4 que estoy planteando estoy poniendo en el lienzo de trabajo. Sí. Ok, sale bien. Entonces, si se dan cuenta, yo necesito determinar cuál de las formas de la recta son las que voy a utilizar. Obviamente, el determinar la forma de la recta obedece directamente a leer el enunciado. Aquí dice, obtén la ecuación. Ok, como voy a obtener la ecuación, ya me están haciendo referencia que solamente hay dos maneras de obtener la ecuación. Entonces voy a utilizar una forma o voy a utilizar la otra, dependiendo de lo que diga después. Obtén la ecuación de la recta, ya sabemos que hay dos formas. ¿Qué pasa por dos puntos? Como me está diciendo que pasa por dos puntos, pues directamente debo de utilizar esta fórmula. Por lo cual, si voy a utilizar la fórmula, pues simplemente no le comienzo. ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula que voy a utilizar es la forma de dos puntos.
¿Cómo se escribe la fórmula? La fórmula se escribe la ordenada menos la ordenada del punto A. Si esto hubiera sido punto C y punto D, obviamente hay que ajustarlo a los puntos. La ordenada del punto A, y eso va a ser igual a la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B, dividido entre la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B, y, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto conocido, que es el punto A. Entonces nada más acuérdense de cuál es el orden en que yo estuve escribiendo estos subíndices. Si se dan cuenta, primero va la A y luego va la B, primero va la A y luego va la B, primero va la A, por eso escribí la B. Y por eso la fórmula es fácil de aprender, ¿no? No es tan complicado. Entonces de aquí hago la sustitución. Sabemos que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, la Y no se reemplaza por nada porque es la coordenada de todos los puntos. La YA es la ordenada del punto A, que es 5. Esto es igual a la ordenada del punto A, que es 5, menos la ordenada del punto B, que es 1, entre la abscisa del punto A, que es 1, menos la abscisa del punto B, que es 4, y esto multiplica a X, que no se sustituye, menos la abscisa, que habíamos dicho que es 1. Entonces obviamente hay que tener mucho cuidado en la sustitución, porque a veces en la sustitución pudiera equivocarme. Voy a verificar a ver si no cometí alguna situación inadecuada. 1 menos 4, X menos... Ok. Y entonces, pues ya lo que sigue es todo lo referido a la jerarquía de operaciones. Sabemos que tanto álgebra como aritmética son operaciones con términos o con números. Por eso siempre comienzo con la jerarquía de operaciones. Al haber una jerarquía de operaciones, sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, lo que me dice que lo primero que debo de hacer es la operación del numerador y la operación del denominador. Algunos maestros que no explican dicen es que se cancela, pero saben que eso no existe la cancelación, por eso voy por jerarquía de operaciones. Observo que en el numerador lo que voy a utilizar va a ser la ley de la resta, y voy a utilizar la ley de la resta debido a que los números tienen diferente signo, y en el denominador también voy a utilizar la ley de la resta. Ahora bien, me voy al concepto de términos semejantes. En términos semejantes yo sé que solamente se pueden sumar términos semejantes. Eso implica que estos dos no se pueden sumar ni restar, y estos dos tampoco se pueden sumar ni restar. Eso implica que, dominando el concepto de término semejante, lo único que voy a hacer es aplicar la ley de la resta en el numerador y el denominador. Por lo tanto, aquí tengo un y menos 5 igual a un 4. Recuerden que se restan los números y se deja el signo del mayor, entre un 3 con un menos, haciendo lo mismo, ¿no? Se está haciendo la ley de la resta, se restan los dos números, se deja el signo del mayor, por eso es un menos 3. Ahora bien, ya dijimos que no podemos hacer operaciones. Fue lo que yo vi cuando vi lo de términos semejantes. Eso quiere decir entonces que como ya no puedo hacer operaciones, voy a realizar la operación inversa. La operación inversa menciona que aquí hay una división, por lo tanto, este que está dividiendo va a multiplicar al miembro izquierdo, por lo cual al hacer la multiplicación yo debo de distribuir la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo, y eso implica que la operación inversa me va a llevar a una propiedad distributiva. Y dentro de esa propiedad distributiva, obviamente voy a utilizar la ley de los signos, porque sabemos que si se multiplican o se dividen dos signos iguales, el resultado es positivo, y si se multiplican o dividen dos signos diferentes, el resultado es negativo. Si ustedes observan, de la misma manera, este 4 va a multiplicar al minuendo y también va a multiplicar al sustraendo. En otras palabras, se aplica el mismo concepto, que es propiedad distributiva. Y entonces, de ahí me queda que esto es un menos 3y más 15 igual con un 4x menos 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues simplemente aplicar los conceptos que acabo de describir hace un momento. Ahora bien, ya que tengo eso, resulta que esto que yo tengo aquí ya es una ecuación. Ya es una ecuación de la recta. Sin embargo, a mí no me permiten escribir y dejar así el resultado, porque forzosamente debe ser en forma general. No hay vuelta de hoja, es en forma general. Eso es algo que ya se explicó y no se tiene que por qué escribir aquí que debe de ser la forma general. Eso sería como que un pleonasmo, ¿no? O sea, te pregunto algo que ya sabes cómo contestármelo. Estoy hablando con personas que estudian y por obvias razones, pues no hay que estarles repitiendo las cosas 2 o 3 veces, ¿no? Eso implica entonces que lo que voy a hacer van a ser operaciones inversas. Pero al realizar operaciones inversas, me doy cuenta que la X está en el miembro derecho. Por lo tanto, como yo no la quiero en el miembro derecho, sino la quiero en el miembro izquierdo, lo que voy a utilizar va a ser la propiedad reflexiva.
La propiedad reflexiva dice que todo es igual a sí mismo, por lo tanto este 4x yo lo puedo escribir indistintamente en el miembro derecho o en el miembro izquierdo, porque todo es igual a sí mismo. Entonces, aplicando propiedad reflexiva, escribo un 4x. Luego, por operación inversa, aquí tengo una resta, la operación inversa es una suma, o sea que aquí voy a escribir un más 3y. Obviamente estoy aplicando también la propiedad reflexiva, ¿no? La operación inversa me lleva a que lo escribe del lado derecho, pero por propiedad reflexiva lo estoy escribiendo en el lado izquierdo. Y luego me doy cuenta que aquí hay un más 15, aquí hay un menos 4, esos dos son términos semejantes. Entonces, revisando el concepto de términos semejantes, esos dos sí se pueden sumar o restar. Entonces, como voy a dejar todo en el miembro derecho para que sean positiva la x, y luego voy a aplicar la propiedad reflexiva para que quede en el miembro izquierdo, no es que lo esté pasando, solamente lo estoy intercambiando de lugar. Eso quiere decir que la operación suma, voy a hacer la operación inversa que va a ser una resta. Debido a que las dos son restas, eso quiere decir que voy a aplicar la ley de la suma. Los dos números tienen el mismo signo, se van a sumar y se va a dejar el signo que predomina. El signo que predomina es el negativo y la suma de los dos números es 19. Por lo tanto, eso es igual a 0 y ya se concluyó. Este sí es el resultado. Este de arriba no es el resultado porque no está expresado en forma general. Forzosamente tienen que llevarlo a la forma general, procurando que las x, el coeficiente de la x sea positivo. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy aplicando es una fórmula que proviene de, de las formas que les acabo de enseñar, y lo demás es álgebra. Sustituir, jerarquía de operaciones, ley de la resta, términos semejantes, operaciones inversas, propiedad distributiva, ley de la suma, operaciones inversas, propiedad reflexiva, términos semejantes, ley de la suma. Todo eso obedece a álgebra. Por lo tanto, pues de geometría analítica nada más es un paso y todas las demás son la aplicación de los conceptos de álgebra. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? Ok, si nadie dice nada, quiere decir que no hay dudas. Entonces vamos a ver otro ejercicio que me ayude a lo de la aplicación de las formas. Control X. Listo. Entonces, en este momento ya deben de estar viendo el ejercicio 7. ¿Ya lo están viendo todos? Sí. Ok, sale bien. Entonces, me dice, dada la ecuación esa que está ahí, determina sus puntos de intersección con los ejes de las coordenadas. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues lo que voy a hacer aquí es llevarlo a la forma simétrica, porque la forma simétrica tiene la característica que me va a dar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Esos puntos de intersección se observan en la forma simétrica. ¿Qué es lo que debo de hacer en la forma simétrica? En la forma simétrica debo de igualar a 1. Como debo de igualar a 1, ese es el objetivo de la forma simétrica, pues me voy a dar cuenta que este 3x y este menos 5y son variables. El único que me puede ayudar para igualar a 1 es este 10. Por lo tanto, con ese conocimiento del objetivo, lo que voy a hacer es la operación inversa, pero el objetivo de la operación inversa es que este 10 quede en el miembro derecho, no los demás, solamente el 10. Entonces, al hacer la operación inversa, tengo que este es un 3x menos un 5y igual con menos 10. Con eso ya existe la posibilidad de igualar a 1, porque yo no puedo igualar a 1 cuando tengo una variable sola en un miembro, sino forzosamente debo de tener un número. Eso es lo que voy aprendiendo sobre la marcha y de todo lo que he aprendido desde la primaria de aritmética y de álgebra. Entonces, ahora el concepto que voy a aplicar de álgebra es algo que se denomina simplificar la ecuación. ¿Alguien me puede decir qué es simplificar la ecuación? ¿Reducir términos? No.
Acuérdense que reducir es hacerlo pequeñito, ¿no? Entonces, si yo tengo 3x, reducir es esto. Y ya estoy reduciendo, ¿no? Y voy a reducir más. Y aquí estoy reduciendo más. Y voy a reducir más. Pero obviamente eso no es un concepto matemático, ¿no? Eso obedece a una acción física. De estar haciendo más tamaño la fuente, si lo quieren ver así, ¿no? Pasar de Arial 30 a Arial 1, eso es reducir. Pero en matemáticas no existe el reducir. ¿Qué es simplificar la ecuación? Bueno, todo eso viene en los conceptos, ¿eh? Y recuerden que estas preguntas que les hago es para que me vayan contestando y para que vayan mejorando su calificación. Es la idea de las preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué es simplificar la ecuación? Simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Eso quiere decir que si yo divido entre 2 todo, eso se llama simplificar la ecuación. Si yo divido entre 5 todo, eso también es simplificar la ecuación. Si yo divido entre 15, eso también es simplificar la ecuación. Pero hay que saber cuál es el objetivo de simplificar la ecuación. Y el objetivo de simplificar la ecuación es llevarlo a la forma simétrica. Y la forma simétrica es igualar a 1. Por lo tanto, si yo divido entre 3, no estoy igualando a 1. Lo que estoy logrando es que el coeficiente del término lineal sea 1. Pero eso no me sirve de nada. Si yo divido entre 5, lo que estoy haciendo es que el coeficiente del término en y sea 1, pero tampoco es el objetivo. Entonces, entre el número que yo debo de dividir es entre menos 10, para que menos entre menos me dé más, 10 entre 10 es la unidad, y entonces ahí ya estoy logrando el objetivo que es igualar a 1. Por eso, ahorita que ustedes me dijeron reducir no tiene sentido. O sea, no es un concepto que se puede utilizar en matemáticas, porque reducir solamente es hacer más chiquito. Y hacer más chiquito no tiene un objetivo. O sea, ¿qué tan chiquito lo quieres hacer, no? ¿Quieres hacerlo chiquito para que entre en un Volkswagen? ¿Quieres hacerlo chiquito para que entre en un hoyito de ratón? ¿Quieres que sea chiquito para que entre en el ojo de una aguja? O sea, por eso no tiene sentido esos conceptos que no tienen en realidad un significado entendible. Inclusive ustedes mismos cuando dicen reducirlo, pues ni saben qué es eso. O sea, no entienden exactamente lo que hay que hacer. Ahorita ya aprendieron que simplificar la ecuación es dividir entre el mismo número miembro izquierdo y miembro derecho. Pero simplificar la ecuación hay que saber para qué simplifico la ecuación. Por lo tanto, simplificar la ecuación también me está llevando a que yo voy a utilizar leyes de los signos. Porque la división o multiplicación de dos signos diferentes, el resultado es positivo, y en dos signos iguales el resultado es negativo. Por lo tanto, escribo un menos 3, escribo un menos 3 sobre 10x más un 5, fíjense, los escribo como está arriba para que no les cause confusiones. Es menos 3x sobre 10 más, si ustedes se dan cuenta, aquí viene otra cosa. Y la otra cosa que puedo hacer también se llama simplificar la fracción. Díganme qué es simplificar la fracción. Es dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. Exacto. ¿Qué número de lista eres? 9. Muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí el simplificar la fracción es similar a simplificar la ecuación. La única diferencia es que ahora voy a dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y si ustedes se dan cuenta, el 5 décimos puedo dividir el 5 entre 5 y puedo dividir al 10 entre 5. Obviamente eso es mental, no es necesario que yo escriba esos números que acabo de escribir. Y entonces me va a quedar que esto es un medio de y igual con 1. ¿Por qué 1? Porque menos entre menos me da más, y 10 entre 10, acuérdense que dividir es repartir, y si yo reparto 10 pesos entre 10 personas, pues le va a tocar de un peso a cada persona. Ese es el concepto de repartir, de dividir. Y entonces con los conceptos, pues ya pude llegar a un resultado. Ahora bien, ya que tengo ese resultado, lo que debo de hacer es nuevamente simplificar la ecuación.
simplificar la ecuación. Ya nos dijo su compañera que simplificar la ecuación es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un problemita, porque este problemita es que no son divisibles los dos entre el mismo número. Y eso pareciera que es el fundamento para simplificar la fracción, y no es cierto. No es forzosamente que sean divisibles entre el mismo número, sino ahora lo que se va a buscar es un objetivo. Entonces se va a buscar simplificar la fracción, disculpen, aquí lo escribí mal, se va a buscar simplificar la fracción teniendo el objetivo que el coeficiente, o más bien el numerador, sea 1. Ay, disculpen, se movió. Que el numerador sea 1. En otras palabras, bueno, yo lo dejo así. En otras palabras, fíjense bien, yo puedo dividir entre un mismo número, y si yo divido entre 5 y entre 5, eso es simplificar la fracción. Pero eso no me permite que el numerador sea 1. También yo pudiera dividir, yo también puedo simplificar la fracción dividiendo entre 10 y entre 10. Pero eso no me sirve porque no me queda un 1 en el numerador. Entonces lo que me conviene a mí es dividir entre menos 3 y dividir entre menos 3. Porque con eso logro que quede un 1 en el numerador. Y eso es lo importante, en el numerador debe quedar un 1. Por lo tanto, si yo hago la división, menos 3 entre menos 3 me queda 1, por lo tanto me queda una X. Y menos 10 entre 3, como no se puede dividir dándome un número exacto, se deja en expresión como un número racional. No se utilizan números decimales. Acuérdense que les había dicho que el número decimal no existe. No existe la definición de número decimal. Lo que sí existe es la expresión decimal. Entonces todos los números se pueden expresar decimalmente. El 1 medio se puede expresar como un punto 5, pero este punto 5 no es un número, es una expresión decimal. Estoy expresando que tiene 5 décimos, o sea, estoy expresando las cifras. ¿Cuáles son las cifras relacionadas a este número racional? También de la misma manera, yo puedo el número irracional raíz de 2 expresarlo decimalmente, pero esto no es un número, es una expresión, y esa expresión me permite que sepa que son 4 décimos, 1 centésimo, 4 milésimos, 2 10 milésimos, etcétera, ¿no? Entonces, nunca jamás se utilizan las expresiones decimales a menos que sea el resultado de un problema. En los resultados de un problema sí, pero en los ejercicios nunca se va a utilizar la expresión decimal. Es algo que es un concepto de matemáticas y no muchos maestros lo manejan porque obviamente es más fácil decirle a un chico, vete a usar la calculadora, y yo me olvido de explicarles todo lo demás, ¿no? Pero si soy un maestro responsable, solamente utilizo números racionales o irracionales para que aprendan los manejos y obviamente los conceptos asociados. Bueno, le continúo. Vamos con la siguiente. Aquí hay un más. Si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo un 1 en el numerador. Como ya tengo un 1 en el numerador, no es necesario que yo simplifique porque ya está el 1. Entonces simplemente escribo un y entre 2 y esto es igual con 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy igualando a 1. Pero además de igualar a 1, se debe de procurar que los coeficientes, que los numeradores de los coeficientes sean la unidad. Fíjense cómo este menos 10 tercios aquí se ve medio raro, porque uno dijera, pues ¿por qué no hago una división, no? Lo que erróneamente dice en ley del sándwich, ¿por qué no hago la división de fracciones? Pero aquí no es necesario, porque lo que voy a hacer es interpretar, y esa interpretación es la que me lleva a dar un resultado. ¿Cuál es la interpretación? El número que está como denominador de la X, a ese se le va a llamar abscisa al origen. Abscisa al origen. Y eso quiere decir al origen. Y eso quiere decir que va a ser una coordenada que tiene una abscisa que es menos 10 tercios y lo demás es el origen. La abscisa vale menos 10 tercios y lo demás es el origen. Y de manera similar, el número que está como denominador de la y, este número que está como denominador de la y, se le va a nombrar como ordenada al origen. ¿Qué quiere decir ordenada al origen? Quiere decir que es una coordenada
cuya ordenada es 2 y lo demás es el origen. Y con eso lo que estamos haciendo es calcular los puntos de intersección con el eje de las coordenadas. Eso es lo que permite la forma simétrica. Y la forma simétrica se basa en los conceptos operación inversa con el objetivo de igualar a 1, simplificar la ecuación con el objetivo de igualar a 1, obviamente ley de los signos y simplificar la fracción, que vienen como necesidad de lo que me está dando, y lo importante aquí es simplificar la fracción, donde el objetivo es que el numerador sea 1, y cuando el numerador es 1, cuando solamente se deja la variable porque el numerador es 1, los denominadores, forman la abscisa al origen y los denominadores forman la ordenada al origen. Que eso, si se dan cuenta, es conceptual. Hasta choca con lo que me habían enseñado en álgebra, ¿no? Porque no estoy haciendo la ley del sándwich, que uno dijera, la ley del sándwich, eso se ve feo, ¿no? Y no es que se vea feo, simplemente ahora lo importante es interpretar la manera de escribir. Fíjense bien, ¿eh? Esta manera de escribir se llama forma general. Y después de hacer todo lo necesario aplicando conceptos, esta manera de escribir se llama forma simétrica. Pero estas dos son equivalentes. Solamente que una está igualado a 0 y la otra está igualado a 1. Las dos son equivalentes, pero una es forzosamente para dar resultados y la otra es para graficar, obteniendo los puntos llamados abscisa al origen y ordenada al origen. ¿Está bien? ¿Dudas, jóvenes? Ok, si nadie dice nada, no hay dudas. Y vámonos con las siguientes. Dejemos otro ejercicio por aquí bonito. Ok, vamos a hacer este. Recuerden que estoy haciendo los ejercicios que están en Classroom, que son los que ustedes me tienen que entregar. Pero independientemente que yo los realice, lo importante es que ustedes los vuelvan a hacer para que sepan qué es lo que se está aplicando. ¿Por qué es que estoy haciendo algo? Y obviamente todos estos argumentos que les estoy explicando en clase son los que me sirven para poder llegar a la toma de decisiones. Platicando con otros de sus compañeros les decía, no, es que las matemáticas son las únicas materias que te llevan a una enseñanza de vida, a que entiendas cuáles son los conceptos y poderlos aplicar de manera adecuada para llegar a un resultado. Si ustedes los conceptos en su vida los llevaran de manera adecuada, no tendrían ninguna tribulación. Recuerden que una tribulación es la que padecemos los seres humanos, porque al enfrentarnos a una situación, por ejemplo, ¿no? Al enfrentarnos a una situación de una agresión, hagan de cuenta que voy en el coche y alguien me agrede, entonces esa tribulación permite que tú decidas qué es lo que vas a hacer. Te puedes bajar y pelearte con la persona, ¿no? O la puedes ignorar, o te puedes reír de ella, o puedes arrancar el coche e irte lejos. O sea, esa decisión, ese juicio que tú haces como tribunal es el que resuelve la situación. Por eso se llama tribulación. En realidad los seres humanos nunca tenemos problemas, lo que tenemos son tribulaciones. Es una situación en la que yo debo de tomar un juicio como tribunal, debo tomar una decisión como tribunal. Y la única materia que te enseña a resolver tribulaciones es matemáticas, porque con todos los conceptos, con todos los argumentos, te da la entrada para que tú también en tu vida tengas bien tus conceptos y tomes las decisiones adecuadas. Por ejemplo, ¿no? En el caso que alguien te agrede en la calle, en el coche, pues si te decides bajarte y pelearte con el otro tipo, pues te arriesgas a que el otro tipo tenga una pistola y hasta ahí llegues, ¿no? Y fue tu decisión. La consecuencia no la eliges, pero la decisión sí la puedes elegir. Y si tienes bien el concepto de que tu familia es primero, pues aunque te agreda a alguien, mejor no le dices nada y te sigues. No te sonríes porque pudieras provocarlo, ¿no? Eso es burlarse. Entonces ahí es donde teniendo bien tus conceptos en la vida, tomas decisiones adecuadas. Bueno, vámonos al ejercicio 8. ¿Ya están viendo el ejercicio 8 todos? Sí. Sale bien. Entonces me dicen, calcula el valor de K. Ok. Si se dan cuenta, no existe ninguna fórmula de K. Jamás me han dado una fórmula de K. Pero me están diciendo que para que el punto de coordenada 5, K, en ese momento me doy cuenta que la K es una ordenada de un punto, esté sobre la recta. Entonces, para que esté sobre la recta, quiere decir que esta se llama forma general.
En esa forma general me están dando un resultado. Pero en la forma general, al igual que en otras formas, me regreso. En la forma general, en la pendiente, en la simétrica, en la punto pendiente y en la de dos puntos, en todas estoy hablando de una recta. Y en todas estoy diciendo que existe una Y y existe una X, donde esa Y y esa X pertenecen al lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es una gráfica asociada, perdón, es una ecuación asociada a una gráfica. Entonces, cuando estoy hablando de formas de la recta, en estas 5 formas siempre tiene que aparecer la X y la Y, donde la X y la Y pertenece a todos los puntos que están sobre la recta. Las 5 formas son equivalentes y por eso en todas las formas aparece una X y en la Y. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender? Les quiero dar a entender que este punto, como pertenece a esta recta, lo que debo de hacer simplemente es una sustitución. ¿Qué quiere decir una sustitución? Quiere decir un intercambio. En otras palabras, en lugar de escribir la X, como la X es de cualquier punto que esté en la recta, pues sustituyo el punto P, porque el punto P debe de estar sobre la recta. Y por esa razón aquí escribo un 5 en lugar de la X, más 3Y. Pero en lugar de la Y, voy a escribir, en lugar de esta Y, voy a escribir la ordenada, pero la ordenada no la conozco y precisamente es el valor de la K. Entonces aquí escribo un 3K menos 10, que obviamente no voy a reemplazar, igual a 0. Y si ustedes se dan cuenta, después de haber aplicado el concepto, ¿cuál es el concepto? El concepto es lugar geométrico. ¿Qué quiere decir lugar geométrico? Es un punto que se mueve y que te va a describir una gráfica, y esa gráfica va a estar representada por una ecuación. Por lo tanto, como el punto de coordenadas x, y se mueve por la gráfica y te da una ecuación, este punto al estar sobre la gráfica también debe de estar en la ecuación. Ese es el concepto de lugar geométrico. Y entonces, al aplicar el concepto de lugar geométrico, que fue sustituir, entonces lo que me doy cuenta es que aquí solamente tengo una incógnita y por lo tanto hay que calcular el valor de la incógnita. Y para calcular el valor de la incógnita, pues vamos a hacer operaciones, porque aquí tengo un 5 y aquí tengo un menos 10. Y debido a eso, al haber una operación, me doy cuenta que son términos semejantes, debido a que los dos son números, y como me doy cuenta que uno es positivo y el otro es negativo, entonces voy a utilizar la ley de la resta. Y si utilizo la ley de la resta, voy a escribir ese número, haciendo la resta, 10 menos 5 me da 5, se conserva el signo del mayor, que sería menos 5, y de una vez voy a hacer operaciones inversas. Eso quiere decir que este resultado que me dio menos 5, aplico operación inversa. La operación inversa es una suma. La suma se la voy a hacer al miembro derecho y por lo tanto de aquí me queda que 3K es 5. ¿Por qué? Porque ya apliqué todos los conceptos que están explicados arriba. Recuerden que a estas alturas de geometría analítica, pues ya nada más hay que aplicar todos los conceptos en los pasos, ¿no? Entre más conceptos aplique, que eso obedece a dominar los conceptos, pues es mucho más rápido el procedimiento, ¿no? Por último, como debo de calcular el valor de la K, vuelvo a aplicar operación inversa. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división en el miembro derecho. Como no se pueden repartir, porque no puedo repartir 5 pesos entre 3 personas, debido a que me da un número racional y que solamente puede ser interpretado a través de una expresión decimal, entonces, pues simplemente el resultado lo escribo tal cual, ¿no? Y entonces me queda que la K, disculpen, me queda que la K es 5 tercios, que es lo que yo tengo aquí como resultado en claro, ¿no? Pero fíjense como aquí lo único que tuve que entender es que la forma general tiene, o es más bien, un lugar geométrico. Y el lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Entonces, esta sustitución se debió a que yo ya sé el concepto de lugar geométrico. Y debido a ese concepto es por lo cual pude sustituir. Se debió al concepto de lugar geométrico. Vuelvo a repetir, es la ecuación asociada a la gráfica, asociado a un punto de coordenadas x, y. El punto se mueve en la gráfica, se mueve en la ecuación te representa la gráfica y te representa puntos.
La gráfica es la de la ecuación y es la del punto. Esa es una relación intrínseca entre esas tres partes, ¿no? Punto, gráfica y ecuación. Ok, ¿alguna duda al respecto? Sale bien. Entonces vamos a compartir otro lienzo para poder hacer otro ejercicio. Y vamos a copiar otro ejercicio para que vaya viéndose. Ajá. Ok. Entonces vamos a copiar ahora este. Y vamos a copiarlo aquí. Ok. ¿Ya están viendo el ejercicio 9? Va que va. Entonces, ahora me dicen, ¿qué valor le asignas acá? Ah, pues no sé, ¿no? No hay fórmulas para acá. Como no hay fórmulas, necesito acordarme que todo está relacionado a las 5 formas de la pendiente, perdón, a las 5 formas de la recta, y que esas formas conllevan muchos conceptos, ¿no? Que son los que les estoy mostrando. Ahora bien, tal que la recta, esta que está aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tiene sentido la K, porque la K está apareciendo en la forma general de una recta. ¿Cómo sé que es la forma general? Porque está igualado a 0. Y luego me dicen, tengo una pendiente de 1/2. Ok, entonces primeramente necesito calcular la pendiente. Pero para calcular la pendiente, la única que me lleva a calcular la pendiente es una forma que se denomina forma pendiente ordenada al origen. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es que esta forma general la debo de escribir en una manera que se llama pendiente ordenada al origen. Y para poder escribir esa manera, ya les había dicho que lo que se debe de hacer es calcular el valor de la y. Y calcular el valor de la y, pues simplemente obedece a realizar operaciones inversas en la ecuación general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la ecuación general hay una suma, hay una resta, hay una multiplicación por x y hay una multiplicación por 5, hay una multiplicación por 3, etc. Entonces, lo que yo debo de hacer es hacer operaciones inversas. Así que con la experiencia que ustedes tienen de realizar operaciones inversas, díganme por favor, aplicando todas las operaciones inversas que ya se saben, díganme cómo calculo el valor de la y. O sea, y es igual ¿a qué? Vamos a hacerlo, pero eso ya a estas alturas ya lo deben de hacer. Primeramente, acuérdense que si voy a dejar sola la y, entonces toda la x no puede estar aquí. La operación es suma, por lo tanto la operación inversa es una resta. Y eso implica que debe ser menos 5kx. Ahí está la primera operación inversa. Me voy a la siguiente operación inversa. Aquí tengo una resta. Como tengo una resta, la operación inversa es una suma. Eso quiere decir que aquí me va a quedar un más 12. Y por último, como la y tiene un 3 que está multiplicando, hago la operación inversa y la operación inversa es una división. Obviamente, los números, me voy a dar cuenta que aquí tengo un 2 entre 4 y ese 2 entre 4 puedo dividirlo, por lo tanto no es necesario escribir 12 tercios,
sino lo que voy a escribir va a ser un 4. Y con eso, en un solo paso, aplicando el concepto de operación inversa más el concepto de división, yo puedo llegar al resultado de la y sin ningún problema. ¿Alguna duda de cómo apliqué la operación inversa? Ok, si nos vamos por la forma chafa de pasar, luego el 3y pasa el 12, y entonces aquí me queda menos 5kx más 12, y luego la y se pasa, entonces me queda menos 5kx más 12 entre 3, pero entonces no sé qué hacer porque este resultado no es el que ustedes le estoy reportando. Entonces fíjense cómo el concepto de pasar hasta me lleva a un resultado erróneo, muy a diferencia del concepto de operación inversa. Por eso el pasar fue un error que alguien se los haya enseñado, y peor tantito, es más error que ustedes se quieran quedando de seguir pasando, ¿no? Porque siempre los va a llevar un error, y generalmente todos los que pasan, todos los que eliminan, pues terminan reprobando muchas materias porque no tienen bien conceptualizado todo, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? Bueno, entonces, permítame tantito que esto ya se... Ya, dejo de compartir, se lo voy a compartir nuevamente porque me salí de la... Bueno, se salió la aplicación. Ok, sale bien. Déjenselo compartir. Listo. Entonces, ahí está ya la aplicación, todas las operaciones inversas. Ya les dije que pasar me lleva hasta errores. Y entonces viene la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que el signo y el número que está multiplicando la x, eso se llama pendiente. Y el 4 está asociado a una coordenada que se llama ordenada al origen. Ordenada quiere decir que la ordenada es 4 y el origen es 0. Que la inclinación de esa recta es menos 5k sobre 3. Fíjense cómo estoy separando en un numerador y un denominador. Lo separo así porque acuérdense que la interpretación es lo que sube con respecto a lo que avanza. Entonces, si tienen bien clara la interpretación, un problema, ¿no? Ahora bien, ¿para qué me sirvió hacer la operación inversa? Pues para poder calcular la pendiente. No puedo aplicar la fórmula de pendiente, donde la pendiente dice que es la ordenada de A menos la ordenada de B entre la ordenada de B entre la abscisa de A menos la abscisa de B. No puedo, como no me están dando puntos, por eso no puedo aplicar la fórmula. Y la única manera de calcular la pendiente es la manera de escribirlo. Y la manera de escribirlo es calcular el valor de y a través de operaciones inversas pues puedo llegar directamente a la pendiente. Por eso se utiliza esa opción, ¿no? Y ahora bien, como me están diciendo que la pendiente debe de ser, pues simplemente si ya sé que la pendiente es esta, pues lo que voy a hacer es una sustitución. Ustedes saben que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces en lugar de la m, lo que voy a escribir es el valor que a mí me están pidiendo, que es de 1/2. Por lo tanto, 1/2 es menos 5k sobre 3. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya quedó súper fácil, porque lo único que debo de hacer es calcular acá. Lo que debo de hacer son operaciones inversas. Y la operación inversa es que si este método, así multiplicando, debe de multiplicar al denominador, y este 3 que está dividiendo debe de multiplicar al numerador. El numerador multiplica al denominador y el denominador multiplica al numerador. La x, como no la quiero en el lado derecho, la quiero en el lado izquierdo, voy a aplicar la propiedad, la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva es que todo se parece a sí mismo, por lo tanto está acá, en lugar de escribirla del lado derecho, la voy a dejar del lado izquierdo, y entonces la k es 3 por 1,
que me da 3, 5 por 2, perdón, menos 5 por 2 que me da menos 10. Obviamente también aquí estoy aplicando la ley de los signos. Y entonces me faltaría solamente aplicar la ley de los signos para decir que la K es menos 3 décimos. ¿Y por qué aplico la ley de los signos? Pues porque recuerden que debe de estar separado el signo del coeficiente. Si ustedes se dieron cuenta, aquí no lo dejé separado, porque aquí lo que importa es la interpretación de sube entre lo que avanza. Cuando ya voy a decir los resultados, ahí sí es importante que quede separado el signo del coeficiente de la variable, si es que hubiera una variable, ¿no? Y que eso me lo dice el concepto de termo. Y ya con eso, pues ya quedó, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Lo único que hice fue operaciones inversas para llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen, y de ahí, con el conocimiento que el número que multiplica a la variable x se llama p, una igualdad con el 1/2, y de ahí operaciones y operaciones inversas. ¿Dudas, jóvenes? Acuérdense que esto los deben de hacer otra vez ustedes, ¿eh? O sea, aunque haga todos los ejercicios, pues, al final de cuentas ustedes los tienen que repetir porque deben de entender cuál es el concepto que se está utilizando. En los exámenes a título de geometría analítica es súper padre porque, para empezar, ahí en el auditorio, lo que ocurre en el auditorio. Vamos entonces a otro ejercicio. Permítame tantito. Deje ver de dónde lo saco. Ok, va acá. Sí, este de acá, el 14. Está más interesante el 14 que el otro, ¿no? Control X. Lo escribimos acá. Acuérdense que lo que le estoy dando es la interpretación, ¿eh? O sea, esta parte solamente son formas de la recta. Lo que les estoy enseñando es cómo utilizar esas formas de la recta. O sea, en qué momento utilizarlas, por qué utilizarlas, a qué se debe que tome la decisión. Toda esa parte de la argumentación es la importante. Ok, ¿ya están viendo el ejercicio 14? Sí. Ok. Entonces, ahí me están diciendo que ¿qué valor debe tener n? ¿Quién es n? Pues no sé, no hay una fórmula para n. Pero luego me dicen para que la recta cuya ecuación es 5n, ahí es donde aparece la n, o sea, esta n, ¿qué valor debe tener n? Para que esta recta corte al eje de las x. Y ahí es donde viene el concepto. Cortar al eje de las x quiere decir que la abscisa al origen. El corte en el eje de las x se llama abscisa al origen. Y esa abscisa en el origen debe de ser menos 4/5. En otras palabras, la coordenada es abscisa, que es menos 4/5, coma, origen. Abscisa, recuerden que el primero que se escribe es la abscisa, no se llama x, todos los que digan que es x, y es un gran error, porque se llama abscisa, ordenada. No es adecuado decir que es x, y, no, es abscisa, ordenada. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer es llevarlo a la forma simétrica. ¿Por qué lo llevo a la forma simétrica? Porque la forma simétrica es la única que me dice abscisa al origen. Y entonces, para llevarlo a la forma simétrica, lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación. Y si voy a simplificar la ecuación, entonces el 5nx más el 4y menos 12 igual a 0. Para simplificar la ecuación, porque debo de igualar a 1, lo primero que debo de hacer van a ser operaciones inversas. Y si yo realizo la operación inversa, como mi objetivo es igualar a 1, entonces hago la operación inversa en esta resta. La operación inversa es la suma, y entonces obtengo que 5nx más 4y es 12. Y con eso ya tengo la posibilidad de igualar a 1. Y entonces ahora sí, para poder igualar a 1, lo que voy a hacer es simplificar.
simplificar la ecuación. Por lo tanto, si voy a simplificar la ecuación, díganme por favor qué es lo que debo de hacer. Dividir del lado izquierdo y del lado derecho del mismo número. ¿Entre qué número? El Muy 12. bien, entre el 12. ¿Qué número de lista tienes? 3. Muy bien. Entonces fíjense cómo ya está la conceptualización y por eso ya como que entiendo qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Hace rato les dije qué hacer y ni siquiera sabían qué era simplificar la ecuación, ¿no? Entonces, divido miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número y obviamente el número es el 12 porque yo quiero que quede igualado a 1. Y como debe quedar igualado a 1, por eso es entre 12 y no entre menos 12, porque no es un número negativo, debe ser positivo. Y al hacer eso, me doy cuenta que lo primero que voy a tener es un 5nx sobre 12. Más, si ustedes observan, aquí tengo un 4 doceavos. Y entonces con el 4 doceavos, ¿qué se hace? ¿Qué concepto se aplica? Simplificar la fracción. Ok, ¿qué número de lista eres? 9. Simplificar la fracción, muy bien. Y simplificar la fracción, sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre qué número dividirías tú que me dijiste? Entre 3. Pues no, no es entre 3. Simplificar la fracción es entre 4. Muy bien, ¿quién dijo entre 4? El 3. El número 3, muy bien, es entre 4. Número 3, tienes otra pregunta, ya va a ser la 10, muy bien. Y entonces divido entre 4, porque aquí sí específicamente puedo dividir ambos entre el mismo número. Entonces divido entre 4, vuelvo a repetir, eso es mental. Ahorita se los marqué para que sepan qué es lo que estoy haciendo. Y al dividir entre 4, esto me queda 1y entre 3. Obviamente el 1y ni se debe de escribir el 1. Lo voy a dejar porque al ratito sí me va a hacer falta. Y esto va a ser igual a la unidad. Entonces el concepto que apliqué fue simplificar la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y también dividí, que dividir es repartir. Repartir 12 pesos entre 12 personas. Me toca de 1 peso por persona. Que ahí me da una repartición exacta, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya hice lo de simplificar la ecuación y simplificar la fracción, porque se dio la oportunidad, recuerden que lo que sigue es simplificar la fracción. Y el objetivo de simplificar la fracción es que el coeficiente tanto de la x como el de la y sea 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo no tengo un coeficiente 1, tengo un coeficiente 5n. Entonces, simplificar la fracción quiere decir que voy a dividir precisamente entre ese 5n, entre 5n. Y fíjense cómo se ve raro, porque 5n como que no checa con todo lo que he visto, pero el concepto es divide entre el mismo número. Y como un número puede ser una x, una y, un número neper, un logaritmo de 8, un raíz de pi, un pi medios, etcétera, etcétera. Entonces el concepto es tan robusto que me permite dividir entre lo que yo quiera. Por lo tanto, si yo divido entre 5n, se van a dar cuenta que les va a quedar 1x, porque 5n entre 5n me da 1, y acá les va a quedar 12 entre 5n. Dividieron numerador y denominador entre el mismo número. En el numerador sí se pudo hacer la división, en el denominador no, por eso se deja expresado. Y si ustedes se dan cuenta, yo debo dejar el coeficiente 1 en la y, pero el coeficiente 1 en la y ya está. Por lo tanto, no es necesario hacerle nada y esa se queda idéntica. En otras palabras, lo que acabo de calcular es que la abscisa al origen es una coordenada que está abajo de la x cuando el coeficiente es 1 y esa abscisa es 12 entre 5n, 0, porque por eso se llama abscisa al origen. Y la ordenada al origen va a ser el denominador que está abajo de la y cuando el numerador es 1, eso es forzoso, y entonces la ordenada es 3 y el origen es 0.
ordenada 3, abscisa 0, abscisa esa que está ahí, 12 entre 5n, y ordenada 0. Ese es el concepto de abscisa al origen y ordenada al origen. Ahora bien, acuérdense que lo importante es que me están pidiendo el valor de la n, pero me dicen, quiero el valor de la n para que la abscisa sea menos 4/5. Entonces, como ya me están dando el valor que ellos quieren, pues lo único que debo de hacer es reemplazar, sustituir o igualar, que el concepto más adecuado sería igualar. ¿Qué es lo que voy a igualar? Pues voy a igualar el valor que ellos quieren, que el valor que ellos quieren es menos 4/5, con el valor que yo tengo, que es 12/5n. Este valor, déjenme lo describo con otro color. Este valor es el valor que el ejercicio quiere y el otro valor es el que yo obtuve de obtener la forma simétrica. Pero si se dan cuenta ustedes, la forma simétrica se obtuvo simplemente de conceptos de álgebra. No es que sea una fórmula, sino es algo que ya saben de álgebra. Por eso, insisto, es importante que aprendan los conceptos. Bueno, obviamente aquí, para calcular el valor de la n, pues hay que hacer operaciones inversas. No hay de otra, ¿no? Y la operación inversa quiere decir que este 5n está dividiendo. Pero no me interesa el 5n, solamente me interesa la n. Entonces, como lo único que me interesa es la n, la operación inversa me lleva a que esta n que está dividiendo, solamente la n, la voy a escribir multiplicando al numerador del lado derecho. Ahí está multiplicando al numerador. Pero como resulta que hay un numerador que yo no quiero, pues de una vez voy a hacer la operación inversa. Este menos 4/5 se está multiplicando. Acuérdense que está multiplicando un 1 que está por acá. Siempre hay un 1 por ahí que está multiplicando. Eso quiere decir que el menos 4 lo voy a escribir dividiendo. Es 12 entre menos 4. Y no sé si se dan cuenta que cuando hago esa operación del 12 entre el menos 4, pues eso se puede dividir. Entonces, aparte de hacer la operación inversa, también voy a hacer la división. Todo esto que les estoy mencionando, todos estos conceptos son mentales, ¿eh? Solamente que se lo estoy explicando paso por paso, pero por ahí viene todo. Por lo tanto, este 12 entre este menos 4, lo que me está dando es un menos 3. Ya hice la división. Ahora, si ustedes se acuerdan, me hace falta por aquí un 5. Este 5 yo no lo quiero aquí. Por lo tanto, si el 5 está dividiendo aquí, quiere decir que va a multiplicar. ¿Y a quién va a multiplicar? Pues va a multiplicar a este 3. Pero si ustedes se acuerdan, esta n que yo hice la operación inversa tenía un 5. Y como tenía un 5 y no me llevé al 5, quiere decir que aquí hay un 5 en el denominador. Y si hay un 5 en el denominador, pues se van a dar cuenta que con la división de este 5 entre este 5 me da 1, y 1 por lo demás sigue siendo lo demás. Por lo tanto, el valor de la n es menos 3. Y eso se hace de manera mental aplicando el concepto de operación inversa. Obviamente, esos conceptos de operación inversa no nada más fue una operación inversa, ¿no? Fue una operación inversa con la n, una operación inversa con el menos 4, otra operación inversa con el 5 y una división con el 12. Entonces fueron varios conceptos que se aplicaron en un solo paso para poder determinar que el valor de la n es menos 3, y con eso pues ya acabé. ¿Dudas, jóvenes? Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Este. Este está bonito. Ok. Espero que se vayan dando cuenta que todo es concepto, ¿eh? No es aprenderte la fórmula. Las fórmulas quedan en el olvido. Lo importante son los conceptos. Ok. Otra vez, le comenzamos. ¿Ya ven el ejercicio 10 todos?
Ok, bueno, entonces dice aquí, ¿qué valor le corresponde a K? Pues quién sabe, ¿no? Porque no hay ninguna fórmula de K. Pero lo importante es que me dicen para que la recta esta, si ustedes se dan cuenta, eso es una forma general. Y aquí está la K, o sea, yo quiero conocer el valor de esta K, tenga una ordenada al origen de 6. Por lo tanto, si me están, diciendo acerca de la ordenada al origen, yo tengo que acordarme que hay dos formas donde está la ordenada al origen. Una forma es la forma pendiente ordenada al origen, y la otra forma es la forma simétrica. Entonces hay dos maneras de poder calcular ese valor de la K, forma simétrica. Y entonces, de las dos, pues definitivamente la forma pendiente al origen es más sencilla, porque ahí lo que debo de hacer es calcular el valor de Y. Y si voy a calcular el valor de Y, saben que lo único que se debe de hacer es operación inversa para que calcule el valor de la Y. Y fue lo que hicimos hace rato. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Entonces lo importante es que ustedes determinen cuáles son las operaciones inversas que van a hacer, porque no todas son las adecuadas. Entonces, considerando que ya se los expliqué allá arriba, díganme por favor cómo calculo el valor de Y después de aplicar todas las operaciones inversas. Quedaría menos 3x más 12. Ahí voy. Menos 3x más 12. Ajá, y luego. Y todo, bueno, los números nada más divididos entre menos 4k. Exacto, entre menos 4k. Muy bien, entre menos 4k. Esa es la diferencia entre pasar y hacer la operación inversa, porque la operación solamente son con los que son del mismo tipo. Por eso, nada más debe de ser entre el número. Muy bien, ¿qué número de lista tienes? 3. ¿Cuál? El 3. ¿El 3? Ok, sale bien. Ya vas en la pregunta 11. Espérame tantito. Bueno, entonces, con eso ya me di cuenta que yo tengo que hacer algo más. Lo que tengo que hacer de más es, primeramente, ley de los signos. ¿Por qué ley de los signos? Eso lo pude haber hecho de manera mental, pero lo dejé así porque fue lo que me dio su compañero y está bien, ¿no? Si hago ley de los signos, aquí hay un menos entre menos, aquí hay un más entre menos, y obviamente de ahí puedo llegar a un resultado adecuado, ¿no? Y también puedo hacer la división. Si ustedes hacen la división, yo puedo dividir 2 entre 4 y obviamente me da un 3 porque se puede repartir. Por lo tanto, aplicando la ley de los signos, me queda que la Y es 3 sobre 4K, disculpen, 3 sobre 4K de X más, no es cierto, menos, disculpen, menos un 3 sobre K. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque la K está en el denominador y esa K en el denominador no quiere decir que esté mal. Lo único que quiere decir es que hay un valor de K que no conozco y que ese valor de K ahorita lo vamos a calcular. Pero obviamente hay que respetar dónde está, ¿no? Entonces, si yo aquí dejo una K, van a entender que el número que multiplica la X se llama pendiente. Y el número que está sumando o restando se llama ordenada al origen. Por lo tanto, la ordenada es menos 3 entre K y el origen es 0. Y por lo tanto, la pendiente es sube 3 y avanza 4K. Esa es la interpretación que se da de la forma pendiente ordenada al origen, pero que todo provino de operación inversa y de obviamente de otros conceptos asociados, que es ley de los signos y división. Ahora bien, lo que a mí me dicen es que la ordenada al origen es 6. Y la ordenada al origen es 6. Eso quiere decir que esta ordenada al origen debe valer 6.
porque es lo que me están pidiendo a mí en el ejercicio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar. ¿Qué voy a igualar? Voy a igualar los datos que me están dando en el ejercicio con los datos que yo obtuve. Y entonces, aquí me queda que un 6 es igual a menos 3 sobre k. Fíjense cómo aquí me quedó la k en el denominador y por lo tanto hay que respetar eso, ¿no? Y entonces aquí el concepto que debo de aplicar pues simplemente es el de operaciones inversas. Fíjense bien, ¿eh? Esta k está dividiendo, por lo tanto debe de multiplicar al 6. Y entonces lo que debe de hacer es multiplicar al numerador. Ya está multiplicando al numerador. Pero como el 6 aquí me está estorbando, de una vez hago la operación inversa. Y este 6 que multiplica va a quedar dividiendo. Por lo tanto, esto es menos 3 sobre 6. Lo voy a hacer ahí, no he aplicado tantos conceptos, solamente apliqué operación inversa. Y obviamente aquí lo que sigue es la ley de los signos y también lo que sigue es simplificar la fracción. Sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, y la ley de los signos es que en la multiplicación y la división de dos signos diferentes el resultado es negativo. Por lo tanto, esto me queda menos, y al simplificar la fracción divido los dos números entre 3, lo cual eso es mental, no lo escribo, y esto me queda menos un medio, y con eso pues ya resolví el ejercicio. Entonces, lo importante es que entiendan los conceptos. No se está aplicando directamente una fórmula, sino es cuál es el concepto de la forma pendiente ordenada al origen. El concepto es calcular el valor de la y. ¿Para qué me sirve? Para graficar. ¿Cuál es el otro concepto? Forma simétrica. El concepto es igualar a 1. Y ese igualar a 1 también implica que los coeficientes de las variables sean la unidad. Y de ahí forma general, nada más es para los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, apréndanse los conceptos, tanto de álgebra como de geometría analítica, para que en el momento que les pongan un ejercicio, cualquiera que sea, no les cause ningún conflicto, porque ya saben qué hacer. Si utilizar una forma, y esa forma me lleva a utilizar los conceptos de álgebra, que ahí sería lo importante. ¿Alguna duda que tengan, chiquillos? Ok.